¿Por qué no quieres venir conmigo? Nuestra hija tendría muchísimas más oportunidades allá. Al fin y al cabo, se trata de Europa, no de tu provincia atrasada. Una llamada telefónica interrumpió bruscamente la acalorada discusión. Sí, venga a verla. Es un departamento de 3 habitaciones. La espero. ¿Qué estás planeando?, exigió saber él. No pienso vender el departamento. Yo trabajo aquí, y nuestra hija tiene su colegio. ¿Acaso decidiste de pronto apropiarte de todo? Tengo tanto derecho sobre este departamento como tú. ¿Te niegas a vender? Entonces yo venderé mi parte. Pero recuerda que tienes derecho preferente. Actúa rápido o acabarás viviendo con desconocidos. Llevo 11 años pagando tu parte. Prácticamente ya es mía. Eso no tiene sentido, respondió ella con frialdad. Yo jamás te pedí que pagaras por mí. He consultado a un abogado. No tienes ningún derecho legal aquí. Toma tus cosas y regresa de donde viniste. Algún día te arrepentirás. Puede que hayas ganado esta batalla, pero no la guerra. Escupió Ala con rabia, cerrando la puerta de un portazo tras recoger sus pertenencias. Más tarde, después de ver una película, Xenia abrazó a su bella muchacha de ojos verdes y le dijo: «Puede que estudiemos en universidades distintas, pero espero que algún día vivamos juntos. ¿Me estás proponiendo matrimonio?», se burló ella con dulzura. «Bueno, casi, todavía no te he comprado un anillo, pero en cuanto encuentre el adecuado, iré a pedir tu mano formalmente a tus padres». Cuando se despidieron en la puerta de su casa, les costó separarse. Cada beso parecía el último, solo para dar paso a otro, hasta que la madre de Ala la llamó con severidad desde el balcón. Sobresaltados, se apartaron de inmediato y Ala corrió al interior. Ambos eran estudiantes, ella, en el Instituto de Lenguas Extranjeras, él, en el Politécnico, donde estudiaba ingeniería informática. Se habían conocido en un autobús, aferrados a los escalones en plena hora punta. Xenia era un joven independiente, criado únicamente por su madre y acostumbrado a depender solo de sí mismo. Vivían modestamente en un pequeño departamento de una sola habitación, siempre impecable, acogedor y con el aroma constante de pasteles recién horneados. Su madre, Lyudmila Petrovna, era una mujer sencilla pero de carácter firme. Los años trabajando en el sindicato de la fábrica le habían conferido una voz autoritaria y un agudo sentido de la justicia. Incluso había defendido los derechos de las mujeres ante los tribunales. Amaba profundamente a su hijo, nacido de un hombre a quien había adorado y que falleció demasiado pronto. Xenia apenas conservaba recuerdos claros de su padre, aunque siempre escuchó hablar bien de él. Ala, en cambio, era segura de sí misma, algo egocéntrica y muy consciente de su atractivo, aunque jamás dio motivos a Xenia para sentir celos. Valoraba sinceramente su relación. Él le recordaba a su propio padre, ingenioso y pragmático. Antes de tomar cualquier decisión, se rascaba la cabeza, paseaba pensativo y solo entonces actuaba. La madre de Ala, Nina Yegorovna, jamás había trabajado. Era una auténtica ama de casa, asistida por una empleada que mantenía su amplio departamento impecable. Sus padres solían viajar al extranjero por los encargos oficiales de su padre. Tras varios encuentros en el transporte público, Xenia y Ala decidieron conocerse mejor. A pesar de sus diferencias, él siempre vestido con jeans, camisetas y zapatillas, su chaqueta abierta incluso en invierno y un gorro de lana. Ella, en cambio, siempre impecablemente arreglada, pasaban mucho tiempo juntos. Un día se toparon con Lyudmila Petrovna en la calle. «Hola, jóvenes. ¿Cómo están?», preguntó clavando la mirada en Ala. «Bien, supongo», respondió Ala, esforzándose por sonar segura y dejar una buena impresión. «Ala, te presento a mi madre, Lyudmila Petrovna». «Mamá, ella es Ala, de quien te hablé». «Sí, lo entendí en cuanto la vi», respondió su madre con sequedad. El ánimo de Ala se desplomó. Sintió de inmediato que no había causado buena impresión y se sintió abatida. «¿Qué te ocurre?», preguntó Xenia cuando su madre se marchó. «La mirada de tu madre. Fue como si pudiera ver hasta el estado de mi hígado. Es evidente que no le agrado. No importa. Lo único que importa es que yo te quiero y que algún día nos casaremos. Yo no estaría tan segura después de conocer a tu madre», suspiró ella. Xenia intentó tranquilizarla,
contándole nuevamente la dura vida de su madre. Haber perdido a su marido tan joven y haberlo criado sola. Ya me lo has contado, lo interrumpió Ala, nerviosa. No tienes que darme explicaciones, Xenia. No me debes nada. En nuestra relación, las cosas serán diferentes. Habrá confianza y amor. Él intentó besarla, pero ella se apartó culpándolo por el rechazo de su madre. Xenia, no. No quiero esto. Basta. Me voy a casa. No me acompañes, tomaré un taxi. En casa, Lyudmila Petrovna lo esperaba para hablar. ¿Cuánto tiempo llevas con esa muchacha? Unos 6 meses. ¿Por qué? No te cayó bien y ni siquiera lo ocultaste. ¿Pero qué pasa con el hecho de que me gusta? Tú no vas a vivir con ella, yo sí. ¿Tan serio es esto ya? Sí, nos queremos. Espero que no pienses casarte mañana mismo. No. Dentro de un año cuando nos graduemos. Bueno, gracias a Dios que al menos tienes esa sensatez, dijo, dándole las buenas noches antes de retirarse. Xenia se fue a la cocina donde dormía en el sofá. Allí se sentía a gusto. Podía estudiar, comer algo, tomar café y quedarse despierto hasta tarde preparando sus seminarios. Pero aquella noche se sintió herido por el abierto desprecio de su madre. Había descubierto en ella un lado desagradable y desconocido. Xenia siempre trabajaba a tiempo parcial. No quería ser una carga para su madre. No le parecía digno de un hombre. Además, necesitaba dinero para pequeños obsequios para su amada de ojos verdes. Una vez la oyó recomendar su perfume favorito, Miss Dior de Christian Dior, a una amiga por teléfono. No te arrepentirás de gastar el dinero. Te bañarás en esta fragancia y no querrás separarte de ella, decía. Decidido a sorprenderla en Año Nuevo, reunió valor y entró en una perfumería de lujo, un lugar al que jamás se había atrevido a entrar. Se detuvo en la entrada, intimidado por los lujosos escaparates, pero el deseo de hacer feliz a Ala lo impulsó a avanzar. Dentro, se vio rodeado de frascos relucientes, vitrinas elegantes y dependientas impecables. Al ver los precios en dólares, sonrió con incomodidad, comprendiendo que él y aquellos perfumes pertenecían a mundos distintos. Regresó una vez más, solo para contemplar aquel lujo inalcanzable. Los frascos eran deslumbrantes. Encontró el aroma preferido de Ala. El precio seguía inmutable. $500. Moría de ganas de preguntar si alguien realmente compraba un perfume tan caro, pero le faltó valor. Después de aquella experiencia, jamás volvió a poner un pie en esa tienda. El dinero que necesitaba lo ganó en 2 meses realizando trabajos de programación para otros estudiantes que también atravesaban dificultades. Cuando no tenía encargos de programación, trabajaba como mensajero, ya que el pago era inmediato, lo cual le resultaba conveniente. Así logró cubrir sus gastos. No era un estudiante de matrícula de honor, pero en su libreta de calificaciones figuraban sólidas notas de bien. Cualquier nota inferior podría haberle costado la beca. Ala, por su parte, no necesitaba trabajar en absoluto. Su padre, director de una gran empresa, podía proveer sin problemas para su amada hija. Sin embargo, inspirada por el ejemplo de Xenia, también aceptaba pequeños encargos de traducción, textos sencillos que traducía por una paga modesta. Llevaban una vida estudiantil animada y plena de eventos, soñando con su futura boda. Su relación era pura, algo poco común en aquella época. Xenia temía herirla al expresar sus deseos antes del matrimonio. Ala valoraba esto y lo consideraba un verdadero caballero. Percibía su ternura y su anhelo por complacerla. Él luchaba por expresar su amor con palabras, creyendo que ninguna podía reflejar la profundidad de sus sentimientos. En cambio, tomaba su mano y se perdía en la mirada de sus ojos verdes. Y ella lo comprendía todo. Sus corazones ansiaban cada vez más unirse en uno solo. Compartían un solo sueño, su boda. Xenia llevaba tiempo ahorrando para su futuro juntos. Parte de sus ingresos los entregaba a su madre, lo cual solía emocionarla hasta las lágrimas. Ella lo llamaba su sostén. Si tu padre pudiera verte, estaría tan orgulloso. Hijo mío, decía ella. Por favor, no me pintes como un héroe, respondía él. Estoy seguro de que cualquier hijo que realmente ame a su madre haría lo mismo. Ella lo adoraba. Xenia se parecía mucho a su padre, Nikolai, el difunto esposo de Lyudmila Petrovna. Finalmente llegó el día en que la joven pareja decidió presentar a sus padres.
Extendiendo la mano cortésmente al anfitrión, Lyudmila Petrovna dijo. Lyudmila Petrovna Prokhorova, viuda, lo reconoció de inmediato. Apenas había cambiado desde la muerte de Nikolai. Por un momento, la mirada del hombre se posó en su futura suegra, antes de invitar a todos a sentarse a la mesa. Lyudmila Petrovna observó la opulenta decoración, la mesa suntuosamente servida. Todo irradiaba un afán de exhibir riqueza y poder. Aquello solo reforzó su convicción de que su hijo enfrentaría muchos retos con una novia así. Xenia, sin embargo, estaba completamente encantado con Ala, a quien veía como su faro guía. Para ser justos, su amor era mutuo. Ala florecía bajo sus cálidas palabras y afecto delicado. En esos momentos, Lyudmila recordaba su propio pasado con Nikolai. Él había sido sincero, un verdadero compañero. Protegía a su familia como una fortaleza. Hoy en día, pensaba, los hombres han cambiado la solidez del muro de piedra por paneles de yeso. Todo se siente frágil. Volvió en sí cuando su hijo posó la mano sobre la suya. Mamá, ¿en qué piensas? Oh, en recuerdos. Querido, sueños de juventud. Mientras tanto, Nina Yegorovna hablaba largamente sobre Francia. Adoraba todo lo francés. El perfume, los cosméticos, el vino, la cristalería. Las copas que había elegido para la velada eran delicado cristal francés, con las que insistió en brindar por la felicidad de los jóvenes. Los padres se ocuparon de los preparativos de la boda, mientras la futura novia se dedicaba con alegría a elegir su vestido y peinado. Ala escogió el mejor salón de la ciudad, sin importar el precio mientras los profesionales fueran expertos. Cuando finalmente se vio reflejada en el espejo, les dijo: «Gracias, sois unos verdaderos magos». Ellos respondían modestamente: «No hicimos nada especial, es nuestro trabajo. Además, usted es tan hermosa que la naturaleza hizo todo por nosotros». Ala sospechaba que el generoso pago que entregaba seguramente endulzaba esos cumplidos. El vestido, importado directamente de Francia, era deslumbrante. Le quedaba tan perfecto que no hizo falta ni una sola alteración, como si el sastre lo hubiera confeccionado junto a ella. «Alka, estás absolutamente radiante», exclamaron sus amigas admirando la prenda. «Eres tan bella que parece irreal». Ala no discutió. Le agradaba escuchar sus elogios sinceros. Una vez ultimados todos los preparativos, Lyudmila comenzó a recoger sus cosas para marcharse. «Mamá, ¿por qué tanta prisa?» «Me voy ya, hijo». «No te preocupes, llegaré sola a casa». «Déjame llamarte un taxi», insistió él. «No te molestes. Disfrutaré de un poco de paseo». Se despidió y se fue. El clima era perfecto, ideal para la reflexión. Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que estaba cerca del malecón del río. «Maravilloso», pensó. «Respiraré un poco el aire del río». Su mente se volvió hacia acontecimientos de hace 25 años. Un cuarto de siglo. Qué lejos parecía. ¿Había ocurrido realmente? Sí, debía haber sido así, decidió, recordando que ese mismo día había visto a Misha Mikhailov. Seguía viéndose bien, y yo probablemente no, pensó con tristeza. Por eso no me reconoció. Pero qué importa si lo hizo o no, ya no tiene importancia. Se habían conocido en el Instituto Tecnológico, en la Facultad de Diseño y Soporte Tecnológico. Solo había 5 chicas en su programa, y los otros 45 eran chicos. Mikhail y Nikolai se hicieron amigos inseparables desde el principio, debatiendo y desafiándose constantemente entre clases. Para las fiestas, solían invitar a chicas del colegio pedagógico. Una Nochevieja no fue la excepción. Un grupo de chicas llegó desde el colegio. Lyudmila sonrió al recordar. Dulce era evocar su juventud y primer amor. Sintiendo cansancio, se sentó en un banco. Aquella noche, Nikolai Prokhorov la había invitado a bailar, mientras Misha permanecía solo al margen, hasta que finalmente reparó en ella. Una chica pensativa, delgada, con enormes ojos marrones en un rostro pálido, esperando tímidamente que la invitaran a bailar. Cuando Misha se acercó por fin, ella se sonrojó y evidentemente se puso nerviosa. A partir de ese instante, todo comenzó entre ellos. En aquel tiempo, sus padres trabajaban en el extranjero y llevaban 3 años fuera, dejándolo al cuidado de su abuela. Svetochka era una chica dulce, criada en un orfanato y viviendo en un piso compartido. Estudiaba en el colegio pedagógico,
y se mantenía limpiando escaleras en 2 edificios de apartamentos. Los vecinos la ayudaban en lo posible y adoraban su carácter amable y cálido. De vez en cuando, los 4 salían juntos. Svetochka siempre se aferraba al brazo de Misha, sintiéndose segura y protegida a su lado. Cuando él se quedaba a dormir, Svetochka sentía que realmente eran una familia. Así transcurrió un año. Finalmente, los padres de Misha regresaron, y justo en ese momento, Svetlana anunció su embarazo. ¡Qué inconveniente tan terrible!, pensó el joven. «Quizás ya es hora de que conozca a tus padres», preguntó Svetlana con vacilación. «No carguemos con eso de inmediato», respondió él con cautela. «Acaban de regresar y no quiero preocuparlos con problemas». «¿Consideras a nuestro hijo un problema?», replicó ella, impactada, intuyendo al instante que aquella reacción presagiaba dificultades. «Pensé que estarías feliz por el bebé», susurró con la voz temblorosa. «Svet, no me estás escuchando». Con decisión salió de la habitación y cerró la puerta de un portazo. Ella percibía que algo andaba terriblemente mal, pero no podía adivinar la verdadera razón. Misha simplemente no se atrevía a confesarle que sus padres no solo se negaban a conocerla, sino que tampoco querían aceptarla como parte de la familia. «¿Con quién te has metido?», había gritado su madre. «Una huérfana sin raíces, sin familia ni antecedentes. Sé exactamente lo que tienes en mente. Pero deberías haber usado la cabeza. No eres tonto. ¿Cómo vamos a presentarla en nuestro círculo? Pero es una buena chica», decente replicó Misha. «Sí, creció en un orfanato, pero eso no es culpa suya. Todos somos iguales ante Dios». «Misha, ¿me estoy perdiendo de algo o me estás ocultando algo?», insistió su madre. «¿Hay algo más aparte de que llevan juntos más de un año?». «Sí», confesó él. «Ella está esperando un hijo. Pues que lo tenga. ¿Quién se lo va a impedir? Pero no esperes apoyo de nuestra parte. Ese niño quizá ni sea tuyo. Las chicas como ella son astutas. Te echarán cualquier hijo sin pestañear. No es así. Yo fui su primero. Así que sé con certeza que el bebé es mío». «Está bien. Entonces haz lo que quieras. Cásate con ella si quieres y vive con ella en ese apartamento comunal. Pero ni se te ocurra pedirnos dinero, no recibirás nada. Eres un hombre, resuelve esto solo. O déjala, cásate con la hija del ministro, Nina, y tendrás todo lo que puedas desear. Piénsalo». Durante un mes entero, no llamó ni visitó a Svetlana. Ella lloraba cada noche, sin saber qué hacer. Un día, al abrir Lyudmila la puerta, encontró a Svetlana en el umbral, suplicando una oportunidad para hablar con Misha. Necesitaba saber su decisión. Misha, sin embargo, se negó a hablar con ella, ordenando a sus amigos que no intervinieran. Una vecina sugirió que Svetlana escribiera a la rectoría que le hagan entrar en razón, pero temiendo arruinar su futuro desistió. Finalmente, Svetlana y Lyudmila recurrieron a Natalia Stepanovna, una abogada jubilada, para redactar una carta formal al instituto. Natalia conocía a Svetlana desde hacía tiempo, la compadecía profundamente y accedió a ayudarla a protegerse. Al día siguiente Misha irrumpió furioso en el apartamento. «¿Qué has hecho?», vociferó. «¿Qué quieres decir?», balbuceó ella, aterrada. «¿Por qué escribiste al instituto? ¿Crees que eso me atará a ti? Mira esto», gritó, mostrándole un gesto obsceno. «Yo no escribí nada. ¿Qué carta?», rogó. «Pues alguien lo hizo a tu pedido. Estás intentando arruinar mi vida. Mi madre tenía razón sobre chicas como tú. Misha, tú ya arruinaste mi vida», sollozó. «¿Cómo voy a vivir? ¿No te preocupa que tu hijo crezca en la pobreza sin culpa suya? No sé quién escribió esa carta», continuó ella con voz firme. «Pero ahora creo que hicieron bien. Fuera». Sus mejillas ardían, sus ojos destellaban furia. Misha ya no reconocía a la dulce Svetlana que conoció. La carta detallaba todo. En la rectoría, Misha estaba humillado, rodeado de compañeros. Cuando Nikolai oyó a Misha negar la paternidad, irrumpió en la sala y ante todos lo llamó sinvergüenza. Misha fue expulsado del instituto. Un año después, cuando el escándalo se calmó, se matriculó en otro centro. Desde entonces, ninguno de sus antiguos amigos volvió a verlo. Nikolai se casó con Lyudmila tras graduarse. Su boda fue una celebración sencilla y alegre, modesta pero pagada completamente por ellos mismos. Nikolai Gennadievich Prokhorov ya trabajaba en la fábrica cuando Mikhail Viktorovich Mikhailov
Fue nombrado primero ingeniero jefe y luego director. Durante un tiempo, sus caminos no se cruzaron. Pero cuando un accidente en el taller dejó heridos a 2 trabajadores, Mikhailov culpó a Nikolai, exigiendo que fuera procesado sin clemencia. A pesar de que testigos aseguraron que el jefe de taller no estuvo de guardia ese día, sino en una reunión con el ingeniero jefe, Mikhailov se negó a escuchar. Aquella misma noche, Nikolai cayó gravemente enfermo. La ambulancia tardó en llegar, pero él esperó, esbozando una leve sonrisa como disculpándose por molestarlos, antes de fallecer. Los médicos lucharon por salvarlo, pero sin éxito. Así que cuando Xenia le contó a su madre que salía con Alla Mikhailova, ella no podía creer que fuera la hija del hombre a quien culpaba, aunque indirectamente, de la muerte de su esposo. Pensaba que, de alguna forma, Mikhail se había vengado de Nikolai por avergonzarlo públicamente. Lyudmila miró el reloj y se apresuró a volver a casa. Su noche de recuerdos había terminado. Mientras tanto, el año que Mikhail pasó fuera de los estudios no fue en vano. Sus padres invitaron a Nina y a su familia a la casa. A diferencia de Svetlana, quien era rubia natural, Nina era una morena imponente, no frágil ni alguien que despertara instinto protector. A Mikhail le tomó unos meses animarse a invitarla a salir, pero poco a poco se acercaron y comenzaron a verse con frecuencia. Finalmente, la besó por primera vez. Fue un beso torpe y extraño, tanto que sospechó que era el primero para ella. Por dentro se consolaba pensando que era mejor que si ella fuera demasiado experta, porque eso solo habría generado más preguntas. Mikhail se casó con Nina en su último año de universidad. La boda fue fastuosa. Ministros, viceministros, periodistas, editores de revistas brillantes. No faltó la pompa. Por supuesto, Svetlana no pudo evitar verlo. «Mira, pequeño mío», susurró a su hijo. «Ahí está tu padre, casándose con un saco de dinero». Llamó a su hijo Seriosa, en honor a un amigo del orfanato que siempre la protegió. 3 años después del matrimonio, Nina confesó que era estéril. Tras mucho deliberar, decidieron adoptar un niño de un orfanato. «Bueno, madre», exclamó amargamente, «tú no quisiste un nieto de una chica huérfana entonces, y ahora sugieres que adoptemos a un niño que es un completo desconocido para nosotros, y de cuyos orígenes nada sabemos. Tal vez sus padres eran alcohólicos o drogadictos. Los niños no terminan en orfanatos sin motivo. Arruinaste mi vida». Su madre, apretando los labios ya delgados, se sintió culpable, pero sabía que no había nada que pudiera cambiar. «Ahora eres feliz. Tengo todo, menos la felicidad. Pero amas a Nina. Es una maravillosa ama de casa, una mujer atractiva. Estas cosas suceden en la vida». Intentó consolarlo su madre. Fueron increíblemente afortunados. En el orfanato había una niña cuyos padres habían fallecido en un accidente automovilístico. Gracias a sus contactos, el padre de Nina descubrió que eran personas respetables. La madre era profesora de idiomas extranjeros en una escuela y el padre ingeniero en una fábrica. La niña no tenía otros parientes, así que la joven pareja la adoptó. El nombre de la niña, Anya, fue cambiado a Alla, y creció en su familia sin carecer de nada. Desde el principio, sus padres adoptivos acordaron no contarle nunca sobre su pasado. Ellos serían sus únicos padres, y punto final. Ahora preparaban el matrimonio de su hija. El tiempo voló, y pronto Nina Yegorovna y Mikhail Viktorovich asumirían nuevos títulos, abuela y abuelo. Durante la boda de Alla y Xenia, cuando llegó el momento del primer baile de los novios, una bella tradición que permite expresar sentimientos mediante la danza, Xenia insistió desde el principio en que lo tendrían. «Una boda sin baile es como año nuevo sin ensalada», Olivier decía. Eligieron un vals. Al sonar los primeros acordes románticos, Alla colocó su mano en la de él, inclinó ligeramente la cabeza hacia atrás, enderezó la espalda y juntos se deslizaron por la pista en perfecta armonía. Cuando la música cesó, se abrazaron, y en sus mentes resonaba el recuerdo de su primer vals como marido y mujer. Lyudmila Petrovna sintió una punzada de tristeza por la ausencia de Nikolai, que no estaba para compartir la felicidad de su hijo. En ese instante, Mikhail se acercó y le pidió bailar. Ella se sorprendió,
pero al notar la mirada de Xenia, aceptó la invitación. Te reconocí, aunque no de inmediato, susurró al oído. Menos mal, respondió con una pizca de ironía. Por un momento pensé que había cambiado tanto que no me reconocerías. Criaste a un hijo maravilloso. Me alegra que mi hija tenga un esposo así. Rehúye toda ayuda. Insiste en hacerlo todo él mismo. Un verdadero hombre, elogió Mikhail. Sí, replicó secamente. A diferencia de ti, que no actuaste como un hombre cuando realmente importaba. No discutiré. Me avergüenza lo que hice y me duele recordarlo. ¿Sabe tu hijo que nos conocíamos? No, confesó ella. Aún no se lo he dicho. No estoy segura si debería hacerlo. El baile terminó y Mikhail la acompañó de vuelta a su asiento. Muchos años atrás, Svetlana había visto en las noticias y leído en los periódicos que Nina Yegorovna Sidorenko, hija del ministro, se casaba con Mikhail Viktorovich Mikhailov, su Misha, el hombre que una vez juró amarla y prometió no irse jamás. Recordaba vívidamente el dolor que sintió entonces, después de alejar al hombre que creyó sería su esposo y el padre de su hijo. Svetlana se dio cuenta de que lo había juzgado mal por completo. ¿Por qué confió en él tan fácilmente? Se convenció de que la amaba. Más tarde comprendió que la palabra clave era parecía amarla. Al final, eligió el dinero y la comodidad en lugar de ella. Una huérfana. Esta historia era tan antigua como el tiempo mismo. ¿Cuántos libros se habían escrito sobre mujeres ingenuas y confiadas? ¿Cuántas películas? Ahora ella era otra mujer abandonada, criando sola a su hijo. ¿Por qué creyó que sería diferente para ella? Siempre había sido precavida. La vida le había enseñado a no confiar en nadie, pero esta vez nada la detuvo. ¿De qué servía llorar ahora? Solo le quedaba centrarse en su hijo y tratar de ser una buena madre, pues había fracasado como esposa. Svetlana soportó dolorosamente la traición de Mikhail. Cuando estaba sola, oía los consejos incesantes y casi burlones de sus vecinos. No te preocupes, aguanta. Todo estará bien. Pero ¿cómo podría estar bien? Todo a su alrededor se desmoronaba y esas palabras parecían una cruel burla. No veía luz. Solo problemas mayores en el horizonte. Su embarazo transcurrió sin complicaciones, lo que le permitió terminar el tercer año de la universidad. El parto no fue difícil. Pero el bebé era ruidoso, lloraba durante las noches y finalmente se dormía hasta la mañana, dejando a la joven madre exhausta y desplomada junto a su hijo. Durante sus siestas, ella se apresuraba a limpiar los pisos. Mujeres mayores del edificio mecerían el cochecito afuera. Así pasó el verano y pronto fue tiempo de volver a estudiar. Solo le quedaban 6 meses antes de empezar las prácticas. La vida de Svetlana no se parecía en nada a la de sus amigas universitarias. Le costaba que la comprendieran. Muchas la juzgaban por haber decidido tener un hijo sin marido, condenándose a la pobreza y ahuyentando a posibles pretendientes. Muchas compañeras ya estaban casadas, criando felizmente a sus hijos junto a sus esposos. Svetlana las envidiaba con ternura y nostalgia. Ellas tenían familia, algo que ella nunca había experimentado. Pero ella tenía a su hijo, a quien amaba profundamente y por quien estaba dispuesta a todo. El problema era que podía hacer muy poco. Todo el edificio colaboraba para ayudarla. Aunque le costaba en lo académico, soportó el último semestre. Al llegar a casa, deseaba escapar de su soledad y desesperación, pero reunía fuerzas, secaba sus lágrimas y se acercaba a su hijo con una sonrisa. «Mira cuánta gente nos ayuda. No tenemos derecho a quejarnos», le decía suavemente. No había a quién culpar. Ella misma eligió estar con Misha. Nadie la obligó. Decidió tener al niño por su cuenta. Uno recoge lo que siembra, como dice el refrán. Aunque sus vecinos la apoyaban, sabía que muchos desaprobaban en silencio. El hombre por quien hubiera hecho cualquier cosa la había engañado, cambiando a su propio hijo hermoso por una mujer adinerada. No guardaba rencor. Cuando Seriosa cumplió 1 año, decidió llamar a Mikhail para contarle de su hijo. Después de todo, él era el padre y no se opondría a que estuviera presente. Renunciando a su orgullo y vergüenza, marcó su número, solo para descubrir que lo había cambiado hacía tiempo. Quizá él había previsto que ella intentaría comunicarse. Curiosamente,
Sintió alivio, quería contarle, pero el destino se lo impidió. Su corazón latía con fuerza al marcar el número. ¿Acaso todavía lo amaba, a pesar de saber que la había abandonado? No podía responder a esa pregunta con sinceridad, ni siquiera para sí misma. Finalmente, obtuvo su diploma y pudo trabajar como tutora privada o institutriz. Seriosa se volvió más tranquilo, y ella decidió poner un anuncio ofreciendo preparación escolar para niños. 2 familias respondieron. Mientras trabajaba, una vecina cuidaba a su hijo. Era una fuente de ingresos diferente, mucho mejor que limpiar pisos. Sin embargo, tampoco abandonó ese empleo. Los niños que enseñaba eran maravillosos, especialmente una niña llamada Vera, que absorbía todo al instante. ¿Por qué no trajiste las pantuflas hoy? Debe hacer frío andar solo con las medias, le reprendía con dulzura. Dile a tu mamá que te las lleve enseguida. ¿De acuerdo? No lo olvides. No tengo mamá, respondió la niña. Papá dice que está lejos, en el cielo, cuidándome. Los ojos de Svetlana se llenaron de tristeza y desconcierto al imaginar qué le habría pasado a esa joven madre. Cuando abrió la puerta para recibir al padre de Verochka, le recordó amablemente que debía traer el segundo par de zapatos. Oh sí, perdón, lo olvidé. La próxima vez los traeré, seguro. Verochka me contó que no tiene madre. Sí, es cierto. Mi Valentina no pudo vencer su enfermedad, fue más fuerte y traicionera que ella. Llevamos 2 años solos, haciendo todo lo posible. Verochka es una niña excepcionalmente inteligente. Creo que no tendrá dificultades en la escuela. Le agradezco mucho todo lo que ha hecho por ella. Le encanta estudiar con usted. Cuando llegó el momento de que Verochka comenzara primer grado y Svetlana se despidió de ella, ambas tenían lágrimas en los ojos. Gracias, Svetlana Vasilievna. Nunca la olvidaré. Y yo a ti tampoco. Eres una niña maravillosa y todo te saldrá bien. Svetlana Vasilievna, por favor venga a visitarnos el 1 de septiembre para el Día del Conocimiento. Pero yo tengo un hijo pequeño. Lo sé, tráigalo también. Una semana después, todos se sentaron juntos alrededor de la mesa, brindando con jugo espumoso infantil para celebrar el primer día de escuela de Verochka. De la gratitud a propuestas de matrimonio con anillos de terciopelo, Svetlana finalmente aceptó la propuesta de Nikita Anatolievich. El camino del agradecimiento al amor fue mucho más breve de lo que imaginaba, especialmente cuando el paso lo dio el pequeño Seriosa. Durante 2 años, el padre de Verochka cortejó en silencio a Svetlana, pero todo cambió el día que su hijo llamó papá a Nikita. Svetlana abordó esta relación con gran cautela. Ya no estaba sola. La responsabilidad se había duplicado. No bastaba con su propia felicidad. El bienestar de su hijo era igualmente vital. Pensaba que su corazón ya no tenía espacio para amar y se culpaba sin cesar por aquel error de tantos años atrás. La cicatriz de aquella traición permanecería para siempre. Curiosamente, los recuerdos de Mikhail se desvanecían día tras día. Apenas recordaba su rostro, y cuando cerraba los ojos para imaginarlo, solo veía a su hijo Seriosa, el único hombre por quien verdaderamente lucharía toda su vida. Su alma había sido golpeada por el dolor, el miedo y las adversidades. Nikita la sanó con suavidad, como un médico, pero su medicina era dulce, amable y se llamaba amor. Por supuesto, nunca podría deshacer sus errores juveniles, pero sí evitar repetirlos. Antes se había entregado por completo a sus emociones, disolviéndose en su primer amor. Ahora sus sentimientos estaban guiados por la razón. Solo cuando comprendió que Nikita era el hombre con quien deseaba compartir su vida entera, su corazón se abrió y pudo amarlo de verdad. Renovaron su antigua habitación comunal y comenzaron a alquilarla, mudándose al espacioso apartamento de Nikita. Él dirigía el departamento legal en la planta y tenía buenos ingresos. En comparación con sus anteriores 18 metros cuadrados, el apartamento de 3 habitaciones era un palacio para Svetlana. Por primera vez en años, Nikita podía ir a trabajar sin preocuparse por la casa ni por Verochka. La niña nunca llamó mamá a Svetlana. Nadie la presionaba. Aún recordaba demasiado bien a su propia madre para entregar esa palabra a otra persona tan pronto. Un día, volviendo de la escuela con Verochka, Svetlana se encontró con Mikhail cerca del edificio.
Preguntó sorprendido. Sí, yo, respondió con calma. ¿Vives aquí? ¿Qué esperabas? ¿Que viviera en la cabaña del tío Tom? No, claro que no. Perdóname. No pudo apartar la mirada del niño, y solo cuando éste se escondió tras Svetlana preguntó, ¿es ese mi hijo? Es mi hijo, contestó ella intentando ocultar su nerviosismo sin lograrlo del todo. Mío, ¿entiendes? Dejó de ser tuyo en el momento en que lo cambiaste por dinero y conexiones. Me negué a cambiarlo por humillación solo para recuperarte. ¿Quién es tu esposo? La mayoría de los residentes aquí son altos cargos de la planta. Mi esposo es el jefe del departamento legal. Podría haber ignorado la pregunta y despedirlo, pero quiso ver su reacción. Sí, él es mi esposo y el padre de estos maravillosos niños, dijo orgullosa. Mikhail vio en Svetlana que la delicada chica que amó se había convertido en una mujer fuerte y hermosa. Se notaba nervioso, algo que Svetlana advirtió pero no comprendió. Después de todo, llevaba 6 años viviendo tranquilo, sin culpa ni remordimientos. ¿Por qué ahora, al ver a su hijo, estaba tan alterado? Ella lo encontró repulsivo. Con una mueca dijo, «Tenemos que irnos. Adiós». Y entró al edificio. Aquella noche, Mikhail estaba desconcertado, repasando su encuentro una y otra vez. Su hijo, su propia carne y sangre, lucía tan feliz junto a su madre. El niño le recordaba a él mismo, el cabello oscuro, la nariz inconfundiblemente suya. Pero los grandes ojos cálidos y marrones eran de su madre. Así que Nikita Anatolievich se había casado con Svetlana. Mikhail había oído muchas cosas buenas sobre él y recordaba la mirada desaprobadora con la que Svetlana lo había visto. Estaba seguro de que Svetlana lo despreciaba. Y con razón, pensó, se lo había ganado. La mesa estaba puesta y Nina lo llamó. Pensé que no vendrías, dijo. Ya te he llamado 3 veces. No tengo hambre, respondió encerrándose en su despacho. Aquella noche decidió dormir allí para evitar las preguntas de su esposa. Soñó con aquella Nochevieja en la que le pidió a Svetlana que bailara. En el sueño, mientras tomaba su mano, un niño pequeño se aferraba a su vestido y gritaba, «Mamá, no bailes con él. Es malo». Mikhail despertó y miró el reloj. Eran las 2 de la madrugada y no podía volver a dormir. Recordó haber leído alguna vez una frase sobre la traición, aunque sin autor conocido. ChatGPT said, antes de destrozar cruelmente el corazón de alguien y pisotear sus sentimientos, recuerda, siempre llega el momento de la rendición de cuentas. Algún día, tendrás que pagar el precio. Y él ya lo había pagado por completo. Nunca volvería a tener un hijo biológico. A la mañana siguiente, tras una taza grande de café negro, se dirigió a su trabajo. No volvió a ver a Svetlana por mucho tiempo, hasta que un día la encontró de nuevo. Esta vez con un bebé envuelto en una manta azul. «¿Felicidades por tu hijo?», preguntó. «No es necesario. Si hay alguien de quien menos espero felicitaciones, ese eres tú», respondió cortante. La observó con envidia hasta que la puerta se cerró tras ella con un golpe. Pasaron 2 años desde que Svetlana y Nikita recibieron a su hijo Sasha. Verochka llevaba tiempo llamando a Svetlana, «mamá», compartiéndole todos sus secretos. Y Nikita estaba encantado. Seriosa había empezado primero de primaria, y su hermana mayor a menudo lo ayudaba con las tareas. Un día, mientras estaba junto a la ventana de la cocina, Svetlana vio a Mikhail en el patio con una niña de unos 3 años. La niña caminaba torpemente, claramente cansada tras una larga caminata. «¿De dónde habrá salido esa niña?», se preguntó Svetlana. «¿Será posible que Mikhail haya tenido una hija?». Corrió la cortina. Muchos años después, esa niña crecería y se casaría con un buen joven, y Mikhail y Nina se convertirían en abuelos. Su nieta Lisa se volvió la luz de sus vidas, tierna, dulce y muy querida. Ala trabajaba para una empresa alemana con oficina en su ciudad, mientras Ksenia era especialista en sistemas informáticos y automatización industrial. Tenían buenos ingresos y tras 2 años, lograron mudarse de su apartamento alquilado a un amplio piso de 3 habitaciones, comprado íntegramente con su esfuerzo. Cuando Leisa cumplió 5 años, Ksenia comenzó a notar que algo había cambiado en su matrimonio. Todo parecía normal en la superficie, pero de algún modo no lo era. Ala empezó a quejarse con más frecuencia de dolores de cabeza, se quedaba hasta tarde en el trabajo,
y justificaba sus ausencias con la carga excesiva. El dinero no llega fácil. No sabes cómo trabajan los alemanes, decía. No tenía motivo para desconfiar de ella. Después de todo, la confianza es la base de un matrimonio. Pero no podía evitar que pensamientos oscuros invadieran su mente cada vez que ella llegaba tarde. Habría dado cualquier cosa por restaurar la paz y el amor en su hogar. Con el corazón pesado, a menudo miraba la foto de su boda, sus rostros felices de entonces, preguntándose cuánto había cambiado todo. Durante todos esos años había intentado ser un buen esposo y padre. La relación con su hija era maravillosa. Ella confiaba más en él que en su madre. Incluso le contó primero sobre su amor infantil por su vecino Bobka, del otro lado de la calle. Quizás no todas las mujeres están destinadas a ser madres. En ese aspecto, Ala había fallado. Aquella noche, volvió a acostarse solo, sin su esposa a su lado. La llamó, sin muchas esperanzas de que respondiera, y se quedó mirando el techo. Fue una noche extraña, inquietante, llena de ansiedad y de la ominosa sensación de que tal vez nunca volvería a vivir una vida normal. Nunca antes había tenido tales pensamientos. Durante 7 años tuvo una familia maravillosa. Pero ahora, ¿qué era para su esposa? No pudo responder a esa pregunta, por más que lo intentó. Ala siempre evitaba hábilmente las conversaciones sinceras. Una mañana, cuando Yevgeny despertó, descubrió que Ala no estaba en casa. Tras llevar a su hija a la escuela, fue a la oficina de su esposa. Una secretaria hermosa, de rostro de muñeca, lo recibió amablemente y le informó que Ala Mikhailovna había renunciado. ¿Cómo es posible? Se sorprendieron ellos mismos. Entró ayer por la mañana y entregó su carta de renuncia. Por favor, pase. Daria Stepanovna le explicará todo con detalle. Se quedó indeciso frente a la enorme puerta de la jefa de departamento, Daria Stepanovna Suzdalskaya. Adelante, dijo con voz áspera por años de fumar. Hola, soy el esposo de Ala Mikhailovna. Comprendo. Tome asiento. Está bien. ¿Está segura y saludable? Preguntó Yevgeny ansioso. ¿Qué podría pasarle? Está perfectamente bien, muy viva y profundamente enamorada del traductor Walter Mayer, con quien se fue a Alemania ayer, concluyó Daria Stepanovna. Debe estar bromeando, balbuceó Yevgeny. Para nada. Se bromea sobre algo así. Hablé con ella, pero se negó a escucharme. Aquí tiene la carta que dejó para usted, aunque fui yo quien insistió en que la escribiera. Sabía que vendría y me miraría a los ojos. Le entregó un sobresellado. No creo que deba llorar demasiado. Hay muchas mujeres allá afuera. Seguro encontrará una buena. Quizás sí, respondió con amargura. Pero, ¿qué le digo a una niña de 7 años? Me asombraría mucho que me dijera que ella fue una buena y amorosa madre. Me voy, dijo Yevgeny, retirándose. No tenía intención de discutir los problemas de su familia con una desconocida. Sentado en su auto, rompió el sobre. Yevgeny, me voy a Alemania con Walter. Nos amamos y queremos estar juntos. Creo que Leisa tendrá suficiente amor de sus abuelos y de ti. Nunca estuvimos cerca, así que ni siquiera notará mi ausencia. Solo quiero ser feliz. Adiós y perdóname. Yo misma escribiré o llamaré a mis padres. Ala. Se apoyó en el volante sin darse cuenta de que había presionado la bocina hasta que un guardia de seguridad golpeó su ventana. Perdón, murmuró Yevgeny, arrancando el motor. Ahora comprendía que había juzgado mal a su esposa. Resultó ser mucho peor de lo que jamás había imaginado. Su única preocupación en ese momento era su hija. ¿Qué le diría? Aunque su madre no la hubiera amado, la niña estaba profundamente apegada a ella. Ya llegaba tarde al trabajo. Yevgeny aceleró por la carretera, consciente de su propia ansiedad. Sus manos temblaban en el volante. No podía concentrarse. Sería terrible si me matara y dejara a mi hija huérfana, pensó amargamente. Deteniendo el auto, comenzó a caminar en círculos alrededor del vehículo cuando sonó su teléfono. Era Nikolai, un colega y buen amigo. Xenia, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? Hay una reunión hoy. Debes presentar tu proyecto. ¿Lo olvidaste? Mirando el reloj, se tensó y respondió cortante. Ya voy. Lo primero que preguntó Leisa al llegar a casa fue, ¿dónde está mamá? Leisa, mamá tuvo que hacer un viaje de trabajo a Alemania. Ni siquiera pudo decírtelo personalmente. ¿Por qué no me lo dijo?
Sé que lo habría hecho si hubiera podido. Todo fue muy repentino. Alguien se enfermó inesperadamente y mamá tuvo que reemplazarle. ¿Por cuánto tiempo? Dijo que 1 mes o 2. ¿Tanto? ¿Podemos ir a visitarla? No creo. Mencionó que trabajará en una instalación secreta donde no permiten visitas y por ahora no podrá salir. Él improvisó las excusas que se le ocurrieron, tratando de calmar a su inquieta hija que no cesaba en sus preguntas. Finalmente, logró convencerla de esperar y le recordó que debía hacer la tarea. Pero a pesar de eso, Yevgeny no encontraba paz. En ausencia de Ala, el vínculo entre padre e hija se fortaleció aún más. Después de hacer los deberes, Lisa se acurrucaba junto a su padre y confesaba: «Siento que mamá nos abandonó». «¿Por qué piensas eso?», le preguntó él. «No llama, no habla con nosotros por internet. Eso significa que no quiere vernos». «No deberías pensar así», intentó tranquilizarla. «Mamá está trabajando, y es un trabajo importante, secreto». El rostro de Lisa se entristeció. Besó a su padre en la mejilla y anunció que se iría a la cama. Él, sin embargo, sentía que el sueño le había olvidado. La traición de Ala le había marcado profundamente. Acostado, mirando la oscuridad, lo atormentaban los pensamientos sobre cómo seguir adelante y qué decirle a su hija. Ella no era ingenua. ¿Cuánto podría seguir creyendo en esa historia del trabajo secreto? No podía explicarlo. Pero solo mencionar el nombre de su esposa le llenaba de ira e indignación. «Necesito hablar con mi madre», pensó Xenia. Girándose hacia el lado de la cama donde solía dormir Ala, un dolor punzante le atravesó el pecho. Sobre su mesita de noche vio una revista brillante, típica de cotilleos. Cerca del final encontró un artículo sobre el significado del nombre Ala. Intrigado, comenzó a leer. Repasó rápidamente las primeras líneas, pero se detuvo en la descripción de cómo las mujeres llamadas Ala suelen ser rechazadas por sus amigas debido a su arrogancia. Exacto, pensó Xenia. Su esposa nunca tuvo amigas verdaderas. Las pocas personas que acudieron a su boda probablemente solo esperaban encontrar hombres adinerados. También decía que las Ala actúan primero y piensan después, lo que conduce inevitablemente a errores. «Esto es sobre mi esposa», pensó amargamente. El artículo añadía que el primer matrimonio suele fracasar y que un segundo puede ser con un extranjero. Las Ala son adoradas por sus familias, pero a la larga son menos felices en la adultez y en el matrimonio. No podía creer lo que leía. ¿Era esa una descripción general o un retrato exacto de su esposa? La semejanza era asombrosa. A la mañana siguiente al despertar, la revista seguía abierta en la misma página. Después de despedir a su hija al colegio, llamó a su madre. «Hola mamá, ¿podrías venir después del trabajo? No te apresures en volver a casa. Te necesito». «Xenia, me asustas. ¿Ha pasado algo?» «Sí, necesito tu consejo». «Laisa está bien, en la escuela. Vendrás». «Claro». «Aisena, ¿quieres que prepare algo?» «Sería genial». Lyudmila Petrovna llegó antes de lo esperado y cuando Xenia abrió la puerta ya tenía la mesa puesta. «Abuela, tu comida siempre es deliciosa. Me encanta tu guiso», exclamó Laisa. «Come, querida». Cuando Laisa se fue a hacer la tarea, madre e hijo se acomodaron en el sofá. Xenia tuvo dificultades para empezar a hablar, pero su madre le animó suavemente. «¿Quieres que te dé mi consejo mientras Ala está ausente?» «Ella no va a regresar», dijo él. Los ojos de su madre se abrieron de sorpresa, pero permaneció en silencio, así que continuó. «Se fue a Alemania con un tal Walter. Me dejó una nota diciendo que se aman y que el cariño de los abuelos y mío será suficiente para Leisa. ¿Qué hago?» Su madre quedó sin palabras, incapaz de articular una respuesta. Finalmente, viendo su desconcierto, añadió: «Hijo, entiendo tu deseo de proteger a tu hija del dolor. Es noble y profundamente paternal. Pero no deberías esconderle la realidad. Y si Ala vuelve algún día, ante los ojos de Leisa parecerá la madre más amorosa y atenta, escribiendo cartas, enviando regalos». Xenia se puso ansioso. «¿Qué quieres decir? Que debes contarle la verdad a Leisa. No de inmediato, pero prepárala poco a poco. Deja pasar esos 2 meses que mencionaste y usa ese tiempo para ayudarla a aceptarlo. Será difícil, sin duda, pero no será mentira, aunque duela. No justifiques a Ala. En su nota dice claramente que no la necesita.
Mamá, ¿no es muy duro para Liza ese consejo? Al contrario, respondió con dulzura. Pienso en ella, la salvo de una doble traición. Si eres honesto te lo agradecerá. Y piensa, si Ala no vuelve, mantendrás esa farsa eternamente, creando perfiles falsos y enviando regalos inexistentes de una madre que no está. Eso no está bien. La miró con ternura. Ahora parecía más madura. Pensó con tristeza. Xenia se levantó tambaleándose bajo el peso de sus palabras. ¿Será que mamá tiene razón? Se preguntó, aunque aún no podía aceptarlo plenamente. Al terminar los 2 meses prometidos a Liza, Xenia decidió que el consejo de su madre era lo más honesto, aunque también lo más difícil de asumir. Un día, al regresar Liza del colegio, él se desplomó en el sofá, agotado de tanto caminar por el apartamento, como si moverse pudiera ayudarle a tomar una decisión. Esperó sentado, con la espalda apoyada en el sofá y el corazón latiendo con fuerza mientras miraba la puerta. Liza entró y, antes de que pudiera decir palabra, ella puso sus pequeñas manos sobre su rostro y preguntó, «¿Ya no vas a intentar convencerme de que mamá no nos dejó, verdad?» No tuvo más remedio que responder, «No, querida, no tienes que preocuparte. Te quiero mucho y saldremos adelante juntos. Eres amable, sabio y tan guapo», dijo, besándole en la mejilla. No ocultó sus lágrimas. Las emociones brotaron con fuerza y se echó a llorar. «Llora, papá. Los hombres también son personas. Sienten igual que nosotras como las mujeres», susurró ella con ternura. Ante eso, Xenia no pudo evitar sonreír a su hija tan sabia para su edad. Apenas podía creer la serenidad y madurez con que había aceptado todo, y lo radiante que lucía ahora. «Gracias, mi querida, por comprenderlo todo tan bien. Realmente superaremos esto, porque las personas más cercanas deben apoyarse siempre. Y no hay nadie más cercano a mí que tú. Te quiero», dijo ella. «Y yo te quiero, papá», respondió. Se detuvo un instante y añadió suavemente, «Te voy a contar un secreto que no pensaba compartir, pero hoy lo haré para animarte. Siempre te quise más que a mamá. Sentía que ella no estaba realmente interesada en mí, pero tú siempre venías a jugar y a contarme cuentos». Le rodeó el cuello con sus manos cálidas y, como una mujer hecha y derecha, dijo, «Vamos a almorzar». La abuela Liuda trajo su famoso asado ayer. Una sensación de paz lo invadió. Por dentro sentía mariposas revoloteando y pájaros cantando. Lyudmila Petrovna llegó directo a casa de su hijo después del trabajo. Fue Liza quien le abrió la puerta. Una niña alegre y vivaz que corrió rápidamente a su habitación. Probablemente no le haya contado, pensó la madre al entrar. «¿Y todavía no encontraste el valor para decirle la verdad? Mamá, no te imaginas lo bien que salió todo. Liza sabe todo y no está molesta en absoluto». «¿Cómo?», exclamó Lyudmila con asombro. «Cuéntame todo». Así, Xenia le relató todo con detalle. «¿Quieres algo para beber?», preguntó ella. «Solo vodka». «Perfecto. Para una ocasión así no se necesita nada más». Brindaron con un pequeño trago por Liza y pasaron largo rato hablando sobre cómo seguir adelante. Los padres de Ala llamaron a Xenia para disculparse por la traición de su hija. «Xenia, por favor, no nos prives de la oportunidad de ver a Liza», suplicaron. «Claro que no. Liza los quiere y los extraña, así que pueden pasar el fin de semana con ella si quieren». «Muchas gracias». Sus padres estaban destrozados por la traición de su hija. En un arranque de ira, Mikhail Viktorovich murmuró, «Eso pasa con quien no es de tu propia sangre», antes de alejarse a su estudio con un gesto de la mano. Nina Igorevna lo tomó como un golpe personal y en secreto secó sus lágrimas. Desde ese momento, parecía que una vida completamente nueva comenzaba para Xenia y Liza. Poco a poco, su corazón empezó a sanar de la traición de su esposa. 2 años después de su desaparición, decidió pedir el divorcio. Xenia valoraba profundamente la relación cercana que había construido con su hija. Compartía con ella sus logros laborales y ella, a su vez, le confiaba sus secretos. A veces, pedía ir a casa de la abuela Liuda para tener charlas de chicas en privado. Xenia entendía. Era una joven y había temas que era mejor tratar con su abuela. Incluso estaba agradecido por ese vínculo, confiando en que Liuda jamás la desviaría del buen camino. A veces la observaba dormir y admitía a regañadientes cuánto se parecía a Ala. Sin embargo,
Esa semejanza nunca disminuía su amor por ella. Al mirarla, sentía una profunda culpa por no haber podido preservar su familia. Un día en el trabajo, escuchó a dos mujeres conversar y una frase le impactó como un puñal en el pecho. Una esposa no se escapa con un amante si su marido es realmente bueno. Ahí está el problema, pensó Xenia. Entonces no fui suficiente para ella. Aparentemente, nunca se habían entendido realmente si él no notó la insatisfacción de su esposa. Ella no quiso cambiar nada en su relación y quizá eso provocó su colapso. El tiempo pasó. Lisa creció. Al terminar el 9º grado, decidió su futuro profesional. Quería ser doctora. Se tomó en serio química, matemáticas y biología, aunque destacaba en todas las materias. Durante los siguientes 3 años, estudió con dedicación para ingresar a la Facultad de Medicina. En la víspera de Año Nuevo, trajo a casa a un chico. «Papá, te presento a Volodia». «Buenas tardes, Evgeny Nikolaevich», saludó cortés el joven. Xenia lo miró y vio a un joven dispuesto a arrebatarle lo más preciado de su vida. Evgeny Nikolaevich se dirigió de nuevo a él. «Volodia, ¿podría Lisa pasar la víspera de Año Nuevo conmigo? ¿Contigo? ¿Dónde exactamente?» «Primero en mi casa con mis padres y luego en un club». «Qué interesante», respondió Xenia con frialdad. «¿No me consideran padre? ¿No creen que Lisa debería pasar estas fiestas en familia conmigo?» «Ah, perdón, no lo había visto así. Mira, primero celebramos el Año Nuevo en casa, luego 1 hora después con tu familia, y al final ustedes dos van al club. Así nadie queda excluido, Volodia. Ese es tu nombre». «Sí, bien, Lisa y yo decidiremos juntos dónde y con quién celebrará. Adiós». Volodia se disculpó otra vez y se fue. «Papá, ¿no pudiste ser un poco más amable?», preguntó Lisa. «No, no pude. Era la primera vez que lo conocía y ya me dictaba cómo mi hija debía pasar el Año Nuevo. ¿Quién se cree? ¿No crees que tu padre también quiere festejar contigo? Yo mismo se lo hubiera explicado. En cambio, tú solo te quedaste callada. No serás muda, ¿verdad?» «Tienes razón, papá. Pero este año estuve contigo todo el tiempo y quería pasar estas fiestas con mis amigos». «Lisa, ¿qué pasa? ¿Estamos peleando? ¿Te ofendí? ¿O es Volodia a quien no soportas?» ¿Qué podía decir? Que le dolía ver a extraños intentando arrebatarle a su hija, incluso diciéndole cómo debía celebrar el Año Nuevo. En ese momento, Lyudmila Petrovna llamó para desearle felices fiestas y de inmediato percibió en su voz que algo andaba mal. «¿Está todo bien? No tienes nada de ánimo festivo». La noticia de que su hija quería pasar Año Nuevo con un novio lo tomó por sorpresa. Pero, ¿qué había para sorprenderse? Era una chica ya crecida, hermosa. Xenia nunca había escatimado en su vestuario, así que siempre lucía impecable. Sabía que prohibirle ver chicos era imposible. Sobre todo, temía perder su confianza, algo muy valioso para ambos. Temía lo inevitable, que un día su amada hija lo dejara para formar su propia familia. Por eso no compartió sus temores con Lyudmila. «Todo está bien, mamá. Estamos preparando la fiesta. Compramos el árbol y lo estamos decorando». «Ay, mi querido, ¿a quién quieres engañar? ¿Vendrás a celebrar con nosotros?» «Iré, si me invitas». «Xenia, ya deberías pensar en tu vida, no solo en controlar cada paso de tu hija. La asfixiarás con tu amor. Eso no está bien. Ella es sensata. Afloja un poco, no te amará menos. Pero si la ahogas, te odiará. Quiere pasar Año Nuevo con un chico. ¿Lo conoces? ¿Quién es? ¿Dónde vive? ¿Quiénes son sus padres?» «No, no lo sé». «Pues averígualo. Prohibir es lo más sencillo, pero lo correcto es actuar con diplomacia y conservar una buena relación con tu hija. Yo iré y hablaré con ella». Una vez más, la abuela acudió al rescate. «Lisa, dime, ¿quién es este muchacho? ¿Hace cuánto lo conoces?» «Unos 2 meses, quizá un poco más», respondió ella. «Eso no es mucho tiempo. ¿Y ya quieres pasar la noche de Año Nuevo en un club con él?» «Abuela, es un buen chico. Estudia en nuestro colegio, es 1 año mayor que yo. Sus abuelos viven en nuestro edificio. Pero yo nunca he estado en su casa». «Entonces, ¿no conoces a sus padres?» «No, no los conozco. Escúchame bien, Lisa. Creo que no es buena idea salir de noche a un club con un chico al que apenas conoces. Primero, deberías conocerlo mejor, visitar su casa, presentarte a sus padres. Si es un joven sensato, lo entenderá. Y si no lo entiende, ¿para qué lo quieres? ¿Estás de acuerdo conmigo?» «No del todo, abuela.
respondió Leisa. Yo no pienso casarme con él, así que no veo por qué conocer a sus padres. ¿Y si mañana conoce a otra chica? También la va a presentar. Solo somos amigos del mismo grupo, los padres no tienen nada que ver. ¿Confías tanto en él? Abuela, no estaremos solos. Vendrán compañeros de mi clase y algunos de sus amigos. Pero al menos vas a recibir el año nuevo con tu padre, ¿verdad? Al fin y al cabo, es una fiesta familiar. Abuela, todo saldrá bien. Papá está exagerando. Hoy casi discutimos por primera vez. Pero al menos dame la dirección de sus padres o de sus abuelos. Sí. Volodya volvió a casa cabizbajo. No entendía por qué Yevgeny Nikolaevich había reaccionado tan mal a su propuesta. Creía que su idea era brillante. Pasar un rato con cada familia y luego ir al club. Reconocía que su sugerencia inicial había sido torpe. Proponer celebrar primero con sus propios padres. Como si el padre de Leisa no contara. Estaba abatido. ¿Por qué le preocupa tanto? Capaz que hasta le prohíba salir, pensó. Había tantas chicas que aceptarían encantadas una invitación del chico más popular de la clase. Sin embargo, algo en Leisa lo atraía de verdad. Entró a su habitación y cerró la puerta. Sus padres enseguida notaron que su plan había fracasado. Tenías razón, dijo Olga a su marido. Lo mandaron de vuelta. Fue demasiado confiado, creyendo que nadie se atrevería a rechazarlo. Pero lo hicieron. ¿Sabes?, respondió el padre. Me alegra que haya aprendido esta lección. Así entenderá que no puede apoyarse solo en su carisma. Anda, ve a consolarlo. Solo tú sabes cómo hacerlo. Dale un poco de esperanza. Son fiestas, no quiero verlo desanimado. El padre entró en la habitación. Volodya estaba tumbado boca abajo, y si fuera una chica, uno habría pensado que lloraba. El padre no preguntó nada, en cambio comenzó a contar una historia que le salió con sorprendente naturalidad. ¿Sabes, hijo? Hubo un chico muy parecido a ti. Se enamoró tanto de una muchacha que creía que sería para siempre. Pero los padres de ella no lo aprobaban y no confiaban en él para llevarla a ningún lado. Ahorraba el dinero de la merienda para comprarle un helado o invitarla al cine, siempre eligiendo la última fila para poder besarla. Un día, paseando por el malecón, se distrajeron y llegaron una hora tarde a casa. La madre de ella le dijo: «Joven, ¿cómo voy a confiarle a mi hija si no respeta ni mi palabra ni mis reglas? Le pedí que volviera a las 10 y ha llegado a las 11. Si no puede cumplir una promesa tan sencilla, mejor búsquese otra novia. No vuelva más». Volodya se incorporó, intrigado por el desenlace. El chico tuvo que disculparse y prometer que no volvería a ocurrir. Y cumplió su palabra. Por mucho que quisiera quedarse fuera, siempre regresaban puntuales. La madre de la muchacha se llamaba Irina Konstantinovna. Irina Konstantinovna. Esa es mi abuela. Exacto, hijo. Y aquella chica era tu madre. Y el joven torpe que creía que el mundo giraba a su antojo. Ese era yo, tu padre. Los ojos de Volodya se abrieron con asombro. ¿Ves? No eres el primero en equivocarte. Eres igual que yo. Es algo bueno que una chica tenga a su familia cerca y personas que se preocupen por ella. No voy a decirte qué hacer. Eres lo bastante inteligente para decidirlo. Gracias, papá. Ahora lo entiendo. Eso está bien. No te desanimes. Volodya se quedó un buen rato reflexionando sobre cómo demostrarle a Yevgeny Nikolaevich que era digno de confianza y que realmente se preocupaba por Leisa. Al día siguiente, en el colegio, Volodya le preguntó a Leisa qué había pasado después de que él se marchara. ¿Qué pasó? La abuela vino y me interrogó 1000 veces. Papá andaba por la casa murmurando que tú no lo considerabas un verdadero padre. No fue precisamente una velada alegre. Leisa, lo siento. Me precipité, pero voy a arreglarlo. ¿Cómo? ¿Qué planeas? No me asustes. No te preocupes, todo saldrá bien. Esa misma tarde Volodya apareció en casa de Leisa. Le alivió ver que todos estaban allí, su padre, su abuela. Nadie lo ayudaba. Era evidente que tenía que arreglarlo solo. Respiró hondo y habló. Yevgeny Nikolaevich, le debo una disculpa. Me equivoqué al imponerle mis planes para la víspera de Año Nuevo. Si usted considera que aún no me conoce lo suficiente y que es demasiado pronto para que Leisa pase toda la noche fuera, si me lo permite, me encantaría quedarme aquí y celebrar con ustedes. Cayó un silencio.
Leisa se colocó a su lado y le tomó la mano. La abuela Lyudmila rompió el silencio. A mí no me parece mal. Al contrario, me alegra tu decisión, muchacho. Ha sido una elección sensata. Ahora le toca decidir a su padre. Y miró con intención a su hijo. Ella misma le había dicho hacía poco que debía empezar a pensar en su propia vida y no vigilar cada paso de Laise. Estoy de acuerdo, dijo finalmente Yevgeny, sonriendo. Celebraron el año nuevo en casa, y luego él permitió que fueran al club, con la condición de volver antes de las 4 de la mañana. ¿Oíste, Volodia? Sí, señor. Estaremos de vuelta a la hora pactada. Y cumplieron. Regresaron exactamente a las 4. Al despedirse en la entrada, dándose un beso, Yevgeny pensó, ¿cuándo creció mi niña? Ya besándose. Pero parece un buen chico. Inteligente jugada la suya al sugerir quedarse. Leisa tiene buen gusto, alto, apuesto, atlético. Hasta se le notan los bíceps bajo la camisa. No los recibió en la puerta. No quería que supieran que estaba esperando ni mostrar su preocupación. Se quedó dormido tranquilo, sabiendo que su hija estaba a salvo. Después de aquello, Volodia se convirtió en un invitado habitual en casa de los Prokhorov. A veces discutían, como cualquier pareja joven, pero siempre se reconciliaban pronto. A Yevgeny le caía bien. Mientras Leisa hacía la tarea, jugaban al ajedrez y no siempre ganaba Yevgeny. El muchacho era perspicaz. Volodia se graduó un año antes que Leisa y entró en la facultad de medicina, siguiendo la tradición familiar. Desde niño soñaba con ser cirujano. Un año más tarde, Leisa se unió a él, decidida a ser pediatra. Después de atender a todas sus muñecas, revisaba a su abuela y a su padre, asegurando que algo no andaba bien con sus pulmones. Lyudmila Petrovna se dejaba hacer con gusto, feliz de ver a su nieta disfrutar. El tiempo voló. Pronto, en la casa de los Prokhorov se preparaba una gran celebración. Leisa cumplía 18 años y ya era universitaria. Invitaron a muchos amigos. Leisa llamó a sus compañeros del colegio y, por supuesto, también acudió Volodia. La fiesta estaba en su punto más animado cuando sonó el timbre. «Ya voy», dijo Yevgeny. En el umbral estaba nada menos que su exesposa, aquella que había desaparecido hacía 11 años. «He venido a felicitar a nuestra hija por su cumpleaños. ¿Puedo pasar?», preguntó ella. «¿Y por qué no viniste a ninguno de sus otros cumpleaños? ¿Ni siquiera llamaste?», le replicó él con frialdad. «¿O es como dice la canción, solo se cumplen 18 una vez en la vida, y por eso decidiste aparecer justo ahora?» «¿Quién es papá?», preguntó Leisa desde el interior. «Bueno, hija mía, tenemos una visita muy tardía. No sé si siquiera la recuerdas», respondió él. Leisa se quedó quieta, observando fijamente a Ala. «Mi niña, ¿de verdad no me reconoces? Soy yo, tu madre», dijo Ala, extendiendo los brazos para abrazarla. Leisa no huyó, pero tampoco corrió a refugiarse en sus brazos. «Te he traído muchísimos regalos, ropa de diseñador y muchas cosas más. Ven, te lo mostraré todo», insistió Ala. «Ahora mismo tengo invitados. Voy a volver con ellos». «Podemos hablar más tarde», contestó Leisa con calma. «Vamos a la cocina. ¿Te apetece un té?», ofreció Yevgeny. Sin embargo, Lyudmila Petrovna se mostró mucho menos cordial con su antigua nuera. «Vaya sorpresa, miren quién ha venido. Algo debe haberte salido mal para que vengas arrastrándote de vuelta», exclamó con ironía. «Nunca te caí bien. Nunca quisiste que tu hijo se casara conmigo», replicó Ala con frialdad. «Eso no es cierto», respondió Lyudmila con firmeza. «Ustedes dos eran muy distintos, eso es todo. Pero mi hijo te amaba, y jamás me interpuse ni hablé mal de ti. Estoy agradecida porque me diste una nieta maravillosa, inteligente y hermosa. Ella es la alegría de mi vida. Pero dime, ¿a qué has venido realmente?» «A ver a mi hija, a felicitarla por su cumpleaños. Creció sin su madre», protestó Ala. «¿Una madre?», se burló Lyudmila. «¿De verdad te atreves a llamarte madre? Mira a mi hijo. Él es quien ha sido un verdadero padre y madre para ella todos estos años. Siempre he creído que Dios creó a la mujer para amar y cuidar a sus hijos, a su marido y a su familia. Pero tú siempre quisiste libertad para ir detrás de cualquier hombre. ¿Y ahora tienes el descaro de presentarte como madre? No me hagas reír». «Esa es tu versión de la historia», replicó Ala, altiva. «Claro que la vas a tergiversar para parecer inocente y culpar a tu marido.
Sabías perfectamente qué clase de padre era Evgeny. Por eso te marchaste tan tranquila, segura de que Leisa estaría bien sin ti. Casi eran las 11 de la noche y los invitados empezaron a despedirse. Volodia fue el último en irse, felicitó una vez más a Leisa y dio las gracias a Evgeny. Leisa regresó a la cocina. «Hablemos, señora Alla Mikhailovna», dijo con frialdad. «Señora Alla Mikhailovna, soy tu madre», exclamó Alla. «¿Y dónde estuviste todos estos años, mamá?» «Cuando papá me cuidaba cuando estaba enferma. Me llevaba al mar, jugaba conmigo, me ayudaba con los deberes. Hablas de regalos y ropa. Pero yo no necesito nada de eso. Mira mi armario. Papá siempre me tuvo como una reina. Nunca te eché de menos», respondió Leisa rompiendo a llorar. «Mi niña, no sé qué te habrá contado tu padre. Pero no le creas. Yo te contaré la verdad y podrás juzgar por ti misma. Vine por ti. ¿Te imaginas las oportunidades que tendrías en Alemania? No es este pueblucho de provincias. Verías el mundo. Verías cómo vive la gente realmente. Sé que te encantaría. Podemos vender el piso y comprar algo allá. Tengo ahorros. ¿Por qué me miras así? ¿Y piensas vender el piso? ¿Y dónde vivirá papá? ¿En la calle?», replicó Leisa, furiosa. «Él puede venir con nosotras», insistió Alla. «¿Y acaso me has preguntado si quiero ir a Alemania contigo? Aquí tengo un excelente trabajo. Soy jefa de departamento». «¿Jefa de departamento? Por Dios, qué fracaso. No ves más allá de tus narices. Podrías ser millonaria en Alemania y aquí estás malviviendo», se burló Alla. «Basta», intervino Evgeny. «Ya es tarde. Yo trabajo mañana. Ve con tus padres esta noche. Continuaremos esta conversación otro día. Pero sé que no viniste solo a felicitarla». Alla salió furiosa, cerrando la puerta de un portazo. «Yo también me voy a casa», dijo Ludmila Petrovna. «Necesito pensar». Evgeny le pidió un taxi. El apartamento recuperó la calma tras el bullicio, la música y el canto. «Gracias por esta fiesta tan bonita, papá», dijo Leisa, abrazándolo. En ese instante, Evgeny recordó cómo, de pequeña, ella lo consolaba y le prometía que saldrían adelante juntos. Y en efecto, así había sido. Mientras tanto, Alla se dirigía a casa de sus padres con el corazón pesado. No quería verlos ni hablar con ellos, y consideró quedarse en su antiguo piso. Pero su exmarido había dejado claro que no se lo permitiría. Al volver tras 11 años, le sorprendió ver cuánto había crecido Lisa. La niña dulce se había convertido en una joven impresionante de 18 años, esa edad en la que todo está por comenzar. Lo que más sorprendía a Alla era la falta total de vanidad en el rostro de su hija. Alla se vio reflejada en la belleza de Lisa y se preguntó, ¿será consciente del poder que tiene sobre los hombres? ¿O es tan ingenua y blanda como su fracasado padre? Tal vez, pensó Alla, esa ingenuidad y falta de conciencia de su propio atractivo la hacían aún más deseable. Los hombres adoran a ese tipo de mujeres. Decidió que la llevaría a Alemania y la introduciría en el verdadero mundo, suficiente de desperdiciar su potencial en este lugar insignificante. Frente a la puerta del piso de sus padres pensó de pronto, ¿por qué no me parezco en nada a ellos? En ese momento, su padre abrió la puerta. ¿Qué tal te recibieron? ¿Con aplausos y fanfarria?, ironizó. Basta. Ya veo que te alegra que Evgeny prácticamente me echara. Son mis padres. Se supone que deberían apoyarme. ¿Y qué obtengo? ¿Y exactamente qué quieres que apoyemos? ¿Que hayas abandonado a tu hija? ¿Por un capricho pasajero con otro hombre? No entienden nada. Ustedes han vivido juntos toda la vida sin amor real. ¿Creen que no lo noté? Es un milagro que me hayan tenido, seguro fue por obligación, no por pasión. Basta, la interrumpió su padre con dureza. ¿Qué sabes tú del amor? No pudiste ni siquiera amar a tu propia hija. Tenías un marido de oro. Muchas mujeres lo habrían envidiado. Y él te adoraba. ¿Qué vio en alguien tan superficial? Era hermosa e inteligente. Muchos hombres me deseaban. Le hice un favor casándome con él. La carcajada amarga de su padre la sobresaltó tanto que se quedó petrificada. Su madre le acercó un vaso de agua y ayudó al hombre a sentarse. Basta ya. No tenemos el dinero que exiges. Nunca lo tuvimos ni cuando tu abuelo estaba vivo. Vivimos modestamente, con nuestras pensiones, pero vivimos bien. Muy bien. Pero, ¿para qué quieren un piso tan grande?
Es difícil de limpiar y mantener. Yo también tengo derecho a esa vivienda, protestó Ala. Vendan este piso y cómprense uno más pequeño. Con lo que obtengan, me darán mi parte. Y cuando Evgeny venda el suyo, ya está, me marcho y no volverán a verme. ¿Has perdido el juicio? ¿Y dónde se supone que vivirá tu hija? Por supuesto que me la llevaré conmigo. Así conseguiré que mi ex venda el apartamento. Xenia puede mudarse con su madre. Todo está perfectamente calculado. Nadie terminará en la calle. Nina, ¿estás escuchando semejante locura? ¿Qué clase de monstruo hemos criado? Habría sido mejor dejarla en el orfanato, exclamó su esposa entre sollozos. No exagero. Mejor no tener hijos que criar a un ser moralmente degenerado como este. Y sin embargo somos nosotros quienes la educamos. La consentimos hasta el extremo. ¿Recuerdas? No eran peticiones sino órdenes. Tu padre lo dejaba todo para cumplir cualquiera de sus caprichos. Este es el resultado. La única gracia, continuó, es que de ella nació nuestra nieta, nuestra brillante y hermosa Lacey. ¿De qué orfanato están hablando? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Preguntó Ala, confundida. Tiene todo que ver contigo, respondió él con calma firme. No eres nuestra hija biológica. Ahora lo comprendes. Nosotros te criamos, te dimos una educación, te ayudamos a casarte, te apoyamos mientras trabajábamos. Pero eso ya se acabó. No te debemos nada más. Olvídate del apartamento, será para Leisa. Aquí no tienes nada. Mamá ha perdido la razón. ¿De qué habla? ¿Qué orfanato? Dice la verdad, respondió Nina con serenidad. Te adoptamos cuando tenías 3 años. Tus padres murieron en un accidente de coche. Tu madre era profesora de idiomas y tu padre ingeniero. Esa es toda la verdad. Si tu avaricia no hubiese alcanzado proporciones tan indecentes, quizás nunca lo habrías sabido. Pero nos has decepcionado profundamente. Puede que no hayamos sido los mejores padres, pero no merecíamos semejante crueldad. Después de ayudar a su marido a acostarse, Nina regresó con una pequeña caja de joyas y se la entregó a su hija. Esto es lo único que puedo darte. Son regalos de tu abuelo. Considéralo su última ayuda. Buenas noches. Agobiada por el cansancio y la carga emocional, Nina Egorovna se retiró a descansar. Tras aquella conversación, parecía haber envejecido 10 años, pero al menos sentía alivio por haber revelado la verdad. Ala permaneció sentada, petrificada por la revelación. Ahora entendía por qué no estaban dispuestos a ayudarla. Examinó las joyas. Algunas eran piezas artesanales, únicas y valiosas. Su humor mejoró ligeramente y su resentimiento se atenuó. ¿Por qué todo tiene que ser para Leisa?, pensó. Podría conformarse con el apartamento de Lyudmila Petrovna. Estos 2 ancianos no necesitan un lugar tan grande. De todas formas, pronto se irán y así podrían hacer algo útil. De repente, sintió un profundo agotamiento. «Walter, Walter», susurró, recordando sus primeros días en Alemania, días llenos de alegría, esperanza e ilusiones de un futuro brillante. Pero nada salió como había imaginado. En realidad, todo resultó un desastre. Walter resultó ser un ludópata. Tardó en darse cuenta, pero cuando empezaron a desaparecer sus joyas, herencias de sus padres y de su abuelo, todo quedó claro. Quiso marcharse enseguida. Sabía que un adicto solo arrastra a los demás a la ruina. Pero él le rogó, jurándole que cambiaría, que la amaba y que haría todo para hacerla feliz. Gastó una fortuna en su tratamiento. Funcionó 1 o 2 años, pero luego recaía. Esta vez, Walter se metió con las personas equivocadas. Perdió una gran suma ante jugadores profesionales que descubrieron enseguida sus trucos. Lo golpearon y desapareció varios días. Ala llamó a todo el mundo, pero nadie sabía nada. Una semana después, un joven se presentó en su puerta y le explicó la situación. Le mostró la deuda y le dijo que, como esposa, debía pagarla. Ella contaba con importantes ahorros, pero quería minimizar las pérdidas. Como tenían un negocio en común, envió a su abogado para negociar con los acreedores. Él les propuso que Ala saldara la deuda, pero solo si Walter le cedía toda la empresa. Walter, derrotado, firmó los papeles con las manos temblorosas. Ahora Ala era la única propietaria del negocio, pero igualmente debía cubrir la deuda. Walter contaba con ella, y ella presionaría a Xenia. Se despertó pasado el mediodía, aún exhausta.
con sus padres fuera, decidió buscar los documentos del apartamento. Una idea descabellada se apoderó de ella. Normalmente, los documentos estaban en el despacho de su padre, en una carpeta etiquetada apartamento. Pero ya no estaban allí. ¿Me los habrán escondido?, murmuró, furiosa. No habían escondido nada. Sin consultarse, sus padres habían ido esa mañana al notario y redactado un testamento dejando el apartamento a Leisa. Dormiremos más tranquilos, coincidieron. Mientras tanto, Ala registraba la casa en vano. Derrotada, preparó café, descansó un poco y luego fue a ver a Leisa. Al principio nadie abrió, pero finalmente Leisa apareció, visiblemente distraída con sus auriculares. ¿No me oíste llamar?, preguntó Ala. ¿Por qué me hablas con tanta familiaridad? No soy una extraña. Acostúmbrate, respondió Leisa, fría. No me gusta que finja cercanía. Entró en la habitación. Nada había cambiado en 11 años, ni siquiera los muebles. ¿Nunca se le ocurrió a tu padre renovar? Todo esto está anticuado. En Europa lo habrían tirado hace años, comentó Ala, parloteando sin parar. Pero cuando se giró, vio a Leisa con los ojos cerrados, escuchando música. ¡Qué falta de modales!, pensó, acercándose y quitándole los auriculares. He venido a hablar. Quiero invitarte a Alemania. Allí la vida es distinta, llena de oportunidades. Serías feliz en una sociedad moderna. Encontraremos un colegio, nuevos amigos. ¿Qué opinas? Ala Mikhailovna. Te dije que no me llames así. De acuerdo. Aunque no será fácil. Para mí, eres prácticamente una desconocida. No estuviste cuando más te necesitaba. Mi padre fue madre y padre para mí. Cuando estaba en tercero, él tenía vergüenza de bañarme, así que venía mi abuela. Te extrañé, pero aprendí a vivir sin ti. Amo profundamente a mi padre. Es un hombre honesto y bondadoso. Yo me quedo aquí. Ese hombre tan honesto y bondadoso te llenó la cabeza de mentiras, te volvió contra mí. Te escribí tantas cartas, lloré tantas noches extrañándote. En ese momento se abrió la puerta. Ninguna de las dos se dio cuenta. Era Yevgeny. ¿Cartas? ¿Tú escribiste cartas?, preguntó él. Por supuesto, ese hombre tan honesto nunca te las entregó. Yevgeny apretó los puños conteniendo la rabia. Yo me fui solo para que no me quitara la patria potestad. ¿Y qué motivo podría tener para hacerlo? ¿Acaso? Creo que tenía otra mujer. Mi padre. Ahora sí que cruzaste el límite. Si eso fuera cierto, yo lo habría sabido. En todos estos años no hubo nadie más aquí, salvo mis abuelas. Eras una niña. Se escapaba a escondidas. Seguramente comprendes, un hombre no puede vivir sin una mujer mucho tiempo, a menos que sea impotente. ¿Y tú? Nunca estuviste con nadie más. ¿Jamás le fuiste infiel a mi padre? Yevgeny se tensó, preparado para intervenir en cualquier momento. Por supuesto que no. Yo lo amaba. Entonces tu historia no tiene sentido. ¿Por qué tuviste que irte tan lejos? El abuelo Mijail tenía un apartamento estupendo. Podrías haberte quedado allí y seguir viéndome. Podríamos haber vivido todos juntos. ¿Por qué te fuiste de verdad? Ala no esperaba preguntas tan directas y certeras. Pensó que bastaría con tachar a su exmarido de canalla y fin de la historia. Pero Leisa no se tragaba sus palabras tan fácilmente. En el pasillo, Yevgeny luchaba consigo mismo. Debería entrar, sacar la carta de despedida y revelar la verdad, que Ala se había marchado voluntariamente con otro hombre. Aunque eso destruyera para siempre la relación entre madre e hija, Leisa, las relaciones entre un hombre y una mujer son complicadas. Puede que no lo comprendas del todo. Ala Mikhailovna, la interrumpió Leisa. Tal vez te habría creído si no hubiera encontrado tu carta en los archivos de papá. La memoricé. Genia, me voy a Alemania con Walter. Nos amamos y queremos estar juntos. Estoy segura de que Leisa recibirá suficiente cariño de tus padres y de ti. Nunca estuvimos tan unidas, así que probablemente ni me extrañe, pero yo quiero ser feliz. Adiós y perdóname. Les escribiré o llamaré a tus padres. Ala. ¿Y dices que no había otro hombre? Entonces no fue papá quien te obligó a marcharte. Tú huiste de nosotros. Perdona mi franqueza, pero te fuiste con tu amante. Y sí, tuve amor más que suficiente de mis abuelos y sobre todo de papá. Después de leer aquella carta, dejé de pensar en ti. Así que, por favor, no me mientas más. Leisa se puso nuevamente los auriculares. Finalmente, Yevgeny entró en la habitación. Miró a Ala con una mirada fija, llena de reproche.
Eres aún peor de lo que imaginaba. Lárgate. Y no vuelvas jamás. Aún no he terminado, escupió ella con rabia. Este piso lo compramos juntos. Tengo derecho a mi parte. Si Liza se va conmigo a Alemania, ella y yo tendremos cada una parte. Pero si lo prefieres, puedes comprar nuestras participaciones. Además, ya he puesto mi parte a la venta. Si quieres compartir el piso con un desconocido, adelante. Liza no irá contigo a ningún sitio, respondió Yevgeny con firmeza. Ella lo ha dejado muy claro. ¿Por qué te importa tanto tu hija ahora? Llevas 11 años sin ella. Ha sido un pésimo ejemplo. Una llamada telefónica interrumpió bruscamente la discusión. Sí, puede venir a verlo. Sí, es un piso de 3 habitaciones. Le espero. ¿Pero qué te crees que estás haciendo? Rugió Yevgeny. Yo no pienso vender este piso. Trabajo aquí y Liza estudia. ¿Con qué derecho empiezas a comportarte como si fueras la única propietaria? Tengo derecho a este piso también, replicó ella. Date prisa o acabarás viviendo con un extraño. He pagado mi parte durante 11 años, por tanto legalmente me pertenece. Eso fue un desperdicio, yo nunca te lo pedí. Puede que no lo pidieras, pero yo no iba a dejar que perdiéramos el piso por falta de pagos, así que pagué. Hablé con un abogado, no tienes ningún derecho sobre la propiedad. Haz las maletas y vuelve de donde viniste. Te arrepentirás. Puede que haya perdido esta batalla, pero no he perdido la guerra. Escupió Ala con veneno. Reuniendo sus cosas, salió dando un portazo del piso que tanto despreciaba. Sabía que no tenía ningún poder real, pero la consumía el deseo de castigar a su exmarido por haber seguido adelante sin ella, por no haberle suplicado que se quedara y sobre todo, por haber ganado el amor y el respeto de su hija. También le dolía tener que recurrir a sus propios ahorros, convencida de que todo le pertenecía por derecho. Tras pasar unos días más en casa de sus padres, Ala decidió marcharse. La despedida fue fría, sin abrazos ni besos. Al volver la vista atrás, vio a su padre, ya completamente encanecido, y a su madre, aferrándose desesperadamente a la juventud, tiñéndose el cabello. Ala apenas murmuró un gracias y adiós antes de irse. Nina Yegorovna lloró. Después de todo, durante años aquella joven la había llamado mamá, y ella había sido feliz viéndola crecer. No te preocupes, hiciste todo lo posible. La consoló Mijail, asegurándole que su hija era fuerte y saldría adelante. Anda, vamos a tomar un té, dijo rodeándola con el brazo y guiándola a la cocina. A pesar de que su relación carecía de la pasión que Ala les reprochaba, habían compartido la vida en paz apoyándose mutuamente en los momentos difíciles. Cabe señalar que Ala nunca volvió a visitarles. Cuando sus padres fallecieron, fueron Liza y Yevgeny quienes los acompañaron en su último adiós. Después de la partida de Ala, padre e hija pasaron largas horas conversando. Liza confesó que por un instante se sintió desencantada al escuchar las mentiras descaradas de su madre, pero que se sintió aliviada al conocer la verdad. ¿Cómo encontraste aquella carta? La escondí también. Ni siquiera sé por qué no la rompí y la tiré. Quizá aún no sea tarde para destruirla, para que tus futuros hijos no la encuentren, propuso Yevgeny. Papá, hablas y piensas como un anciano, bromeó Liza. Esa impresión se refuerza aún más con tu nuevo corte de pelo. Pero, aún así, eres el mejor. No le contemos a la abuela nada sobre la visita de Ala Mikhailovna. Solo se pondría triste. Me compadecería y me acariciaría la cabeza diciendo mi pobre niña. Pero yo no soy pobre en absoluto. Soy la chica más feliz del mundo. A pesar de su parecido físico con Ala, cuando Yevgeny miraba a su hija, se maravillaba al ver que encarnaba todo lo que su madre no tenía: bondad, integridad y profundidad. No había en ella nada impostado ni superficial. Era su mayor orgullo. Mientras tanto, Ala aterrizaba en el aeropuerto de Frankfurt, el más grande de Alemania. Una vez en casa, llamó inmediatamente a la madre de Walter. Frau Marta, me voy. No quiero seguir viviendo con su hijo. Espero que lo entienda y no me juzgue. Hice todo lo que pude para ayudarlo, pero fracasé. La llamo para que, cuando él vuelva, no recaiga en el alcohol o el juego y no genere nuevas deudas. A partir de ahora, tendrán que encargarse ustedes. Le dejaré una carta explicándolo todo. La esperaré.
Después, contactó con su abogado y le pidió que la acompañara como testigo para entregar el dinero. Decidió conservar sus joyas y pagar la deuda con sus ahorros en lugar de venderlas precipitadamente. Aquella noche llegó Frau Martha, una mujer alta y delgada, arquetípicamente alemana, de ojos azul pálido, ya apagados por la edad, que le conferían una presencia casi intimidante. El dinero para la liberación de Walter se pagó y le prometieron la libertad. Ala también estaba lista para marcharse. Nada la ataba ya a esa ciudad. Saludó con un gesto final a Frau Martha y subió a un taxi, sin intención de volver jamás. Un año después, Ala se casó con su abogado, 10 años mayor. Sus despachos estaban cerca y el destino pareció empujarlos el uno hacia el otro. Encontraron consuelo en la compañía mutua. Ala, siempre apresurada, con la mente llena de ideas, y Heinrich, calmado y meticuloso, sin decisiones impulsivas. La vida de Ala finalmente se estabilizó. Ganó peso, lo cual encantaba a su marido. Solo se recriminaba haber aguantado tanto tiempo a aquel pobre hombre incapaz de dejar el juego. Quizá esa fue la única vez que volvió a pensar en Walter. 2 años después, en el 20º cumpleaños de su hija, Ala recordó a Leisa y decidió llamarla. La conversación fue breve. Nadie esperaba su llamada. En ese instante comprendió que ya no era necesaria para nadie. Sin embargo, no se sintió dolida. Simplemente borró de su mente cualquier idea de familia. El tiempo siguió su curso implacable. Una mañana, Lisa despertó y comprendió que era su último día como novia. Ese mismo día se casaría con Volodya. Estaba convencida de que vivirían felices para siempre, como en los cuentos de hadas, y que incluso morirían el mismo día. Lisa estaba finalizando sus estudios universitarios. Volodya acababa de concluir su pasantía. No querían esperar más. Aunque estudiaban en la misma universidad, rara vez se veían. A veces pasaban semanas sin encontrarse. Volodya estaba en un edificio, Lisa en otro. Se comunicaban principalmente por teléfono. Ambos se sabían celosos. Lisa siempre estaba rodeada de gente, nunca sola, lo que irritaba a Volodya. Nunca estás sola, siempre tienes a alguien pegado a ti. Se quejaba él. Y tú tampoco estás solo. Siempre andas con esa pegajosa de Nata, respondía Lisa. Nata no me importa. No significa nada para mí, ni sus planes, ni sus problemas. Incluso llegaron a separarse durante medio año. En ese tiempo, Lisa estuvo a punto de suspender sus exámenes. Pero finalmente se repuso y logró superarlos. Creyó que aquello sería el final definitivo, pero el destino tenía otros planes. Se reconciliaron. Ahora había llegado el día de la boda. Al día siguiente ya serían marido y mujer. Lisa sonreía al recordarlo, incapaz de imaginarse en ese nuevo y desafiante papel, pero sintiéndose cálida por dentro, pues amaba sinceramente a Volodya. Curiosamente, su lista de pretendientes siempre había sido breve. No necesitaba a nadie más que a ese hombre fuerte y confiable. Yevgeny también estaba nervioso. Entregaría a su única hija y se preparaba para asumir el rol de suegro. No sabía muy bien cómo comportarse, pero decidió no cambiar nada. Le agradaba Volodya y entregaba a su hija con relativa tranquilidad. No había muchos invitados, solo amigos cercanos y familiares de ambos lados. Un mes antes, los padres de ambos se habían conocido y simpatizado, lo cual era importante, ya que tendrían que verse en futuras celebraciones familiares. Faltaba 1 hora para la ceremonia y los invitados ya comenzaban a llegar. De pie, algo apartados, Mikhail Viktorovich y Nina Yegorovna observaban el desfile de personas. Un gran grupo entró al salón, encabezado por Svetlana. Ya no simplemente Svetlana, sino Svetlana Vasilievna. Y Nikita Anatolievich Lipkov. Mikhail reconoció enseguida a su hijo. A su lado iban 2 jóvenes mujeres riendo mientras él las abrazaba. Pidiendo disculpas a su esposa, Mikhail se adelantó bruscamente hacia Svetlana, quien sobresaltada retrocedió hasta que su marido la sostuvo del brazo. Mikhail la miró a los ojos, esos grandes ojos castaños que le resultaban tan familiares, los de su antigua Svetlana. «Perdóname por asustarte. ¿Podrías concederme un momento?» «¿Qué sucede?», preguntó ella, irritada. «Este es mi hijo», empezó él. «Ya te lo dije hace años», lo interrumpió.
Pero él no la dejó continuar. Sí, recuerdo. Es solo tu hijo. Sergei Nikitich Lipkov. Pronunció cada palabra con frialdad, dejando claro que Sergei tenía otro padre. No me concedes ni la más mínima esperanza de decirle la verdad, que yo soy su verdadero padre. Igual que cuando me negaste la posibilidad de ser feliz, abandonándome a mi suerte. Sí, actué de forma terrible. Pero el destino me castigó. No tenemos hijos. Nina nunca pudo tenerlos. ¿Qué? ¿Y la niña con la que siempre paseabas por el patio? Esa era Ala, nuestra hija adoptiva. La tomamos de un orfanato. Bueno, al menos alegraste la vida de una niña. Cuéntame de tu hijo. ¿Quiénes son esas mujeres que lo acompañan? Lo veo abrazando a dos a la vez. A su derecha está su esposa, Vika, y a la izquierda su hermana, Verochka. Frente a Sergei está mi hijo Sasha, con su esposa Olga y mis nietos alrededor. ¿A qué se dedica Sergei y dónde vive? Sergei es un genio informático. Tiene su propia empresa. Su hijo mayor es abogado ya casado, aunque aún sin hijos. El menor está por terminar la escuela y quiere trabajar con él. Sergei ha formado una gran familia. No tiene idea de que Nikita no es su padre biológico. Svetlana lo miró con cierta compasión. No lo entiendes. Nikita ha sido mucho más padre para él que cualquier lazo biológico. Nikita lo crió, lo hizo hombre. Sergei es un hombre de verdad, responsable, proveedor y el verdadero pilar de su familia. ¿Qué importa quién sea su padre biológico? Un verdadero padre no obligaría a la madre a plantearse un aborto. No te engañes. Para él, tú no eres nadie. Habló con dureza. Sin piedad para el hombre ya completamente canoso. Lo entiendo, respondió él, en voz baja. ¿Y tú de parte de quién vienes invitado? Continuó ella. Soy invitado del novio. ¿Cómo? Preguntó sorprendida. Volodia es hijo de mi hijo menor, Sasha. ¿Y tú? No entiendo qué haces aquí. Lisa, mi nieta, la hija de Ala. Mijail se quedó estupefacto al verla palidecer, boquiabierta, luchando por respirar. Dios mío, entonces al final somos familia. Una lástima. Pero no habría cambiado nada. Volodia ama de verdad a Leisa. Y a mí también me agrada. ¿Dónde está tu hija? El rostro de Mijail se ensombreció. Había previsto esa pregunta. Pero igualmente le dolió. No pudo venir. Trabaja en el extranjero, murmuró. Mentiras otra vez, cortó Svetlana con aspereza. Pero no importa. Esa es tu familia. Adiós. Y mantente lejos de la mía. Mijail buscó con la mirada a su esposa pero no la encontró. Sus piernas cedieron y se desplomó en una silla del pasillo, cerrando los ojos mientras evocaba el rostro de su hijo. «Misha, ¿estás llorando?», preguntó su esposa acercándose con dulzura. «Sí, lloro. No todos los días se casa una nieta», mintió para sí mismo cerrando los ojos. «Todos los invitados, por favor, pasen al salón de banquetes», anunció el maestro de ceremonias. Los novios se sentaron en la mesa principal, visiblemente nerviosos. Era un día decisivo, el primer y más importante momento de su historia de amor, que quedaría grabado para siempre como el inicio de su vida en común. Volodia no podía apartar la mirada de Laisa. «Me hace sonrojar. No me mires así», susurró ella. «¿A quién más podría mirar? Ahora eres mi esposa. Y luces increíble con ese vestido», respondió él con ternura. El maestro de ceremonias bromeó incansablemente, organizó juegos y bailes y animó a los invitados a corear «Beso», cumpliendo su papel a la perfección. En medio de la celebración, la puerta se abrió discretamente y una mujer entró, acercándose con rapidez a Lidia Petrovna. «Lidochka, perdóname. No pude venir antes», dijo, sentándose a su lado. Xenia notó a la recién llegada. No la reconocía, nunca había visitado a su madre antes. La miró preguntándole en silencio. «¿Quién es?». Lidia Petrovna le respondió con un gesto de aprobación, indicando que ya le explicaría más tarde. Los recién casados inauguraron la pista de baile con un delicado vals. La abuela, entre lágrimas, se persignaba y murmuraba oraciones. Mientras tanto, Xenia no podía apartar la mirada de aquella misteriosa mujer. Ella rondaba los 35 años. Era una morena llamativa, menuda y esbelta. La encontraba fascinante. Hacía tiempo que no sentía un latido semejante en el corazón. En su juventud todo parecía sencillo. Ahora, en cambio, se sentía paralizado por la duda. Una voz interior le decía: «Siéntate. ¿Para qué la necesitas? Pronto tendrás nietos».
Tu hija se ha casado, ha cortado el último lazo. Seguirás ocupando un lugar en su vida, pero será pequeño. Sin embargo, impulsivamente se dio la vuelta y caminó decidido hacia la mujer. Ella estaba de pie junto a Lidilla, conversando animadamente. ¿Me concede esta pieza?, se atrevió a preguntar. Ella miró a Lidilla, quien le hizo un gesto de aprobación y aceptó. Permítame presentarme, dijo él, recobrando confianza. Soy Polina, respondió ella. Y yo soy Evgeny. He oído mucho sobre usted gracias a Lidilla. Siento que lo conozco mejor de lo que usted me conoce a mí, dijo Polina. Eso no es justo. Habrá que equilibrar esa balanza, replicó él con tono juguetón. De acuerdo, contestó ella con una sonrisa radiante. De cerca, Polina resultaba aún más encantadora, ojos expresivos enmarcados por largas pestañas, labios suaves y sugerentes y una melena abundante que caía sobre sus hombros. Vaya pensamientos tan atrevidos, se burló su voz interior. Se sobresaltó, pero al instante se sintió orgulloso. Bien, sigue siendo un hombre, vivo, deseante, y está claro que tú también le agradas. La miró fijamente a los ojos y propuso que se tutearan. Con mucho gusto, rió ella. Cuando la música se detuvo, ambos quedaron momentáneamente perdidos preguntándose en silencio. ¿Y ahora? Brindemos por mi querida hija, y luego por este nuevo encuentro, propuso él. Excelente idea, aceptó ella. Lidilla Petrovna estaba radiante. Había conocido a Polina durante un paseo solitario por el malecón. Polina había tenido una vida difícil. Unos padres autoritarios la obligaron a separarse de su esposo, convenciéndola de que no era el hombre adecuado, y la mantuvieron dependiente, insistiendo en que les debía todo. Ella, obediente, cumplió con devoción su papel de hija. Cuando sus padres fallecieron, creyó que era demasiado tarde para empezar de nuevo. Sin embargo, Lidilla Petrovna la animó, invitándola a la boda con la intención de presentársela a su hijo. Evgeny captó enseguida el mensaje implícito. Que Dios quiera que todo salga bien, pensó Lidilla, mientras observaba a su hijo feliz y relajado al lado de Polina. Lisa invitó a su padre a bailar. El hombre, ligeramente encanecido y vestido con un impecable traje gris, y su hija, radiante en su vestido blanco, se deslizaban en la pista al ritmo de un tango. Volodia tampoco olvidó a su madre. Junto a su alto y atlético hijo, ella parecía frágil y delicada. Al finalizar el baile, él la levantó y la giró en el aire con ternura. Mientras tanto, Mijaíl no podía apartar la vista de Sergei. «Mamá, ese hombre canoso me está mirando mucho». «¿Quién es?», preguntó Sergei. «No le dé importancia. Es el abuelo de Lisa. No conoce a nadie aquí. Solo está observando», lo tranquilizó ella. Veroko se acercó a Sergei. «Baila conmigo, hermano, antes de que me vaya. Tal vez pasará mucho tiempo hasta que nos volvamos a ver». Vera vivía en la capital y trabajaba como ilustradora en una editorial. Había conocido a su futuro esposo, el editor en jefe, cuando presentó sus ilustraciones para libros infantiles. Fue un momento afortunado en el que su pasión se transformó en profesión. Sus padres siempre apoyaron su talento y la vida demostró que no se equivocaban. Sus ilustraciones cautivaron a su futuro esposo desde el primer momento. Cuando conoció en persona a aquella artista alta y elegante, se enamoró perdidamente. A pesar de su carácter aparentemente severo, él resultó ser encantador y afable, de complexión fuerte, cabello abundante y una sonrisa irresistible. Tras 2 meses de romance vertiginoso, Vera se casó con Gleb Gennadievich y nunca se arrepintió. Él la adoraba, la apoyaba y la ayudó a crecer profesionalmente, incluso consiguiéndole encargos internacionales. Después de tener mellizos, Vera se apartó temporalmente del trabajo, pero Gleb contrató a una niñera para que ella pudiera retomar poco a poco su arte. Ahora, sus hijos estaban por terminar la escuela y adentrarse en la vida adulta. «¿Cómo va todo, hermana?», preguntó Sergei. «Todo bien. Y parece que a ti también te va de maravilla. Mira cómo se llevan nuestros hijos. Tenemos que procurar que se vean más seguido. Si no, acabarán perdiendo el contacto». «Totalmente de acuerdo. Algo planearemos», contestó él, besándole la mejilla antes de volver con su esposa. Al acercarse la medianoche, los invitados comenzaron a despedirse.
Los recién casados se dirigieron a la lujosa suite que los esperaba, agotados. Leisa apoyó la cabeza en el hombro de su nuevo esposo, soñando únicamente con una ducha y descansar. Svetlana observó cómo Mijail se levantaba junto a su esposa. Antes de marcharse, él la miró por última vez despidiéndose en silencio. Al verlo partir, ella soltó la amargura que guardaba y lo perdonó. Para su sorpresa, se sintió aliviada de inmediato. Le agradeció en silencio que no hubiese arruinado su vida con Nikita, ni la hubiese arrastrado a un juicio por derechos de visita. El resto, pensó, se lo dejaría a Dios. Ella tampoco era inocente. Xenia llamó un taxi. Primero llevó a su madre a casa y luego a Polina. Antes de que ella se bajara, acordaron volver a verse. Con ella, él se sentía tranquilo y feliz. Un año después, Evgeny le pediría matrimonio a Polina y se casarían. 2 años más tarde, volvería a ser padre. Y abuelo otra vez. La vida está llena de milagros inesperados. Pronto, Lisa y Volodia se mudarían cerca de Sergei, quien ayudaría a Volodia con el trabajo y la vivienda. La vida es bella y continúa en nuestros hijos y nietos. Para verlos florecer verdaderamente, debemos decidir amarlos incluso antes de que nazcan, aceptarlos tal como son, no quebrarlos ni convertirlos en el centro absoluto del universo, sino respetarlos. Entonces, en la vejez, estaremos rodeados de hijos y nietos y hallaremos paz y felicidad. Porque la verdadera alegría de los padres solo existe cuando sus hijos son felices.